repito y repito, es que eso es como tenemos que reconectar nosotros todos en tercera dimensión. Nos desconectamos de la matriz original y de la que tiene el programa, el software divinidad. Repito, la matriz ficticia 3D tiene el programa dualidad, la matriz real tiene el programa divinidad y todo es con proporción dorada, código dorado, la proporción áurea perfecta. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Buenas tardes, queridos, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente por aquí con un tema interesantísimo. Vamos a situarnos, vamos a volver, ya que este es mi red por excelencia de YouTube, vamos a situarnos primero en entender que lo que yo manejo, mi tema, es biblioteca planetaria, ¿sí? Todo lo que es el Akasha, el Akasha es el historial de las razas de las razas madres, que han formatado, le han dado forma a través del uso de la energía a las estructuras y a las mallas planetarias, ¿sí? Bueno, mi tema, mi salsa es poder entender el avance, la evolución, el plan divino para la Tierra y para la humanidad. Ustedes vieron que yo siempre desarrollo dentro de la dualidad que estamos viviendo en este planeta, porque hemos encarnado todos desde una 3D. La 3D, la tercera dimensión es holográfica y dentro de la tercera dimensión tenemos un plan de desarrollo evolutivo a través de la dualidad, ¿sí? O de experimentar a través de los dos polos. Bueno, por todas las redes sociales, yo lo que veo, el 80-90% es toda la parte mala, oscura, etcétera, la polaridad, digamos, negativa de este planeta. Y que la hay por plan, porque la cuestión es experienciar desde las dos polaridades para luego equilibrar, alquimizar, hacer como sí, una síntesis, digamos, de todas las experiencias desde las dos polaridades y luego entonces esa alquimia por plan se neutralizan las dos polaridades una vez que uno las sabe equilibrar y pegamos el salto al siguiente nivel superior que le llamamos de quinta dimensión o entramos en una dimensión superior, una octava de resonancia de sonido y frecuencia, donde ya al salir de la dualidad manejamos la energía para poder crear las realidades a través de la energía que le llamamos de punto cero, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde entramos con el uso de la frecuencia y el sonido que nos permite entrar en el punto cero? O visto desde las frecuencias como nos la enseñó Tesla, Nicolás Tesla, es el 36912, ¿sí? Porque el 369 te lleva esa combinación a manejar frecuencias en hertz, el 369 una estructura menor para tercera dimensión. ¿Cómo vos con la tercera dimensión podés lograr la energía neutro de punto cero y no de polaridades, ¿sí? Para no polarizar en una o en otra, sino en un estado más neutro. Ahora, cuando entramos a la quinta dimensión, entramos con la plantilla dodecaédrica, que está mucho más allá de la dualidad en sí de las polaridades para crear realidad. Bueno, visto en Tesla se le agrega el 12, 3, 6, 9, 12. Ahora, eso es como la información Tesla es como la que nosotros tenemos hoy. Pero ¿qué pasa? Como a mí lo que más me encanta hacer en este planeta es mi tarea de bibliotecaria, por supuesto, entonces también me gusta comunicar todo lo que han hecho las civilizaciones madres anteriores y esta nuestra desde Lemuria y principios de Atlántida, donde hemos usado la tecnología de los códigos dorados, sobre todo para el ADN, los códigos dorados ¿sí? Esta no es una sección de espiral, de la espiral perfecta de Bobo-Liflin, como lo estamos haciendo en tercera dimensión, separados de la realidad real, digamos, todos sabemos que la tercera dimensión es un holograma virtual, la experiencia.
estamos viviendo ahí, ¿sí? La encarnación es en vida biológica, estamos vivos en una dimensión, pero las realidades que vivimos basadas en programaciones, en software, sabemos que lo vivido dentro de la tercera dimensión como cosa individual holográfica es dictado de ahí hay que subir para abarcar al nivel que de nos fuimos con división y de estos escenarios ficticios. Esos escenarios pudieron ser ficticios porque nos separaron de la verdadera, original frecuencia, armónico de frecuencia de la luz y el sonido, como es en el resto del quantum, en el resto del universo, y nos tenemos, bueno, haciendo una síntesis, no quiero ocupar mucho tiempo, vamos a remitirnos a entender como biblioteca planetaria lo que han hecho las civilizaciones con la misma forma de uso de energía de punto cero o espiral completa phi, energía libre, también le podemos llamar, para poder co-crear realidades en la matriz real, no en la matriz ficticia de u holográfica de la tercera dimensión. Em, las culturas antiguas a nosotros, las más sánscritas, y dentro de la nuestra actual, de nuestra línea de tiempo en general, digo línea de tiempo actual o generación de los que estamos vivos, nuestras civilizaciones nórdicas, también la asiática, también el norte de Rusia, etcétera, los Hopi del lado de las Américas, las civilizaciones andinas yamánicas, todas se manejaron fuera del holograma 3D, conectando entonces a la frecuencia completa de los códigos dorados Phi, pero a mí lo que, me encanta del tema de hoy, ahora vamos a presentar quién nos lo va a dar, desarrollar, porque antes quiero aclarar algo. Yo sé un montón de información, pero no soy especialista en todo. Entonces, el leitmotiv de este canal de YouTube, este canal de comunicación particular mío, es que invitar a personas con mucho mayor conocimiento y que se dedican a esta parte mucho mejor que yo. Así que vamos a escuchar a los que saben hablar del tema. Bueno, la idea de hoy entonces, como nosotros tenemos que salir de ese holograma 3D a nivel cognitivo conciencial por ahora, nosotros tenemos que volver a buscar la energía de punto cero en un armónico de frecuencia neutro. Neutro me refiero a que no usamos dualidad, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se vuelve? Bueno, simple. No hablo más porque tenemos a mi querido amigo del alma, perdón que te presente así, Gonzalo querido, pero mi querido amigo del alma, Gonzalo Gorostarse. Querido Gonzalo, buenas tardes. Historiador por excelencia, no solamente de este tipo de civilizaciones nórdicas, vikingas, druidas, toda esa área que manejó esta energía a la perfección, sino que hoy te tenemos a ti, querido Gonza, para que nos desarrolles como un excelente profesor que eres sobre este tema, sobre la energía de punto cero, cómo lo llevaron las civilizaciones anteriores, porque bueno, aprendamos esta información porque es hacia donde vamos nosotros ahora. Gonzalo, maestría en esto, no hablo más, todo tuyo. Gracias, querido, por estar. Hola, André, querida, gran amiga, sí, está bien la presentación. Genal es amigo del alma. Eh, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, y como también explicaste, digamos, vamos desarrollando, digamos, esto que estamos hoy redescubriendo, sacándole un poco el polvo que le habían tirado encima, cubriendo la real historia de todo este proceso. Vamos a hablar un poquito de los vínculos de esta tecnología de punto cero, que nos fue legado, digamos, no es algo que estamos hoy encontrando, sino que fue quedando codificado justamente para sortear un poco todos esos bloqueos, esas trampitas que nos hacían en esta parte de la dualidad para que esto no llegara a buen puerto, ¿no? Pero bueno, siendo bien sobre el tema, vamos a hablar un poco primero sobre lo que son las frecuencias, ¿bien? Las frecuencias vocales que provienen también de estas
razas, estas culturas milenarias. Em, Siempre a veces hablamos, cuando nos referimos a los nórdicos, sobre las runas, esa simbología, que también es una tecnología, bien, como protección perdón, en diferentes usos que se le daban, para empezar a hablar un poco de los Galdar. Los Galdar, cuyo significado, digamos, el nórdico quiere decir cantar, pero también quiere decir graznar. El graznido es el canto del cuervo, ¿no? El cuervo era un animal que en muchas culturas, porque eso también es otro hilo conductor, representaba la sabiduría, esto de las ansias de encontrar mayor iluminación, mayor conocimiento. Em, Odín tenía sus dos cuervos, que eran sus ojos y sus oídos por todo el planeta, ¿no? Eran quienes iban buscando, recopilando esa información que luego completaban esa sabiduría. Los Galdar, sí, perdón, me ahogué. Los Galdars eran cantos o recitaciones que tomaban las runas como si fueran un mantra. Bien, si hoy ponemos si en YouTube o en cualquiera de los canales de música y buscamos a veces música nórdica, más allá de los tambores, que es algo que normalmente se utilizaba, otro punto en común, por ejemplo, con sobre todo los cantos chamánicos en las culturas, ya sean andinas o nativas americanas, ¿no? Es ese, el golpe rítmico que lo que generaba en sí era una frecuencia vibracional combinada con la lengua, ¿bien? Logrando diversos objetivos, digamos. Esa monotonía que a veces uno nota en los cantos de los nórdicos, lo que hacía era generar una frecuencia que no se registraba por escrito, digamos, la combinación de estos Galdars que eran diversas runas mencionadas en distinto orden y con distintos, sobre todo, em, profundidad, eran en realidad versos, eran octetos que se iban transmitiendo desde la oralidad, digamos, así como las runas nos dejaron por escrito, digamos, ese lenguaje de comunicación, en este se vocabilizaba en forma específica em, con poemas que se llamaban Gadralak. Esos Gadralak, que son octetos, bien, siempre que hablamos a veces esto de pasar de dimensión en dimensión, vamos hablando de esos octetos, ¿no? Siempre el número 8 como número eh, recurrente. Y a través de esta fonética, de estos cantos, lo que se iba logrando era entrar en un estado de conexión, ¿bien? Siempre de conexión hacia adentro. Esto se manifestaba de afuera hacia adentro. Muchas de las construcciones, cuando a veces hablamos de las construcciones de las pirámides en Egipto, de las pirámides mayas y demás, lo que vemos hoy en día es el cascarón, es como la tecnología vieja y de ahí para adentro iba lo nuevo, ¿no? Iban como protegiendo por capas. Y ese es un poco el trabajo que, digamos, desde ese mensaje también nos está dando nosotros. Nosotros tenemos que ir desde afuera hacia adentro, ¿no? Nuestro trabajo, ocuparnos espiritualmente de ese proceso. Entonces, a través de estos Galdars, lo que se iba logrando es, con esa tecnología de la voz, ¿bien? Monocorde en algunos casos, así como los mantras que también, digamos, mantienen como una frecuencia uniforme, lo que iban elevando la vibración individual. Lo mismo uno lo ve repetido, por ejemplo, en los cantos chamánicos, ¿bien? Los nativos americanos, sobre todo los Hopis, tenían esa misma, esa misma función, ese "oh, oh, 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 oh", que a veces uno va viendo, no sé, desde un dibujito, porque lo ven a los nativos haciendo ese, golpeando su boca, moviendo, digamos, esa vibración. Perdóname, Gonzalo, que te corte. ¿Eso sería lo que llamamos o conocemos como sonidos guturales? ¿Guturales? Son sonidos guturales.
sobre todo son tonos bajos, digamos, si uno lo midiera, digamos, en una escala de, de un cantor, un cantante, serían desde un barítono para abajo, un bajo, bien, bien que salen desde el centro del plexo, ¿no? Es un sonido que se manifiesta más desde la caja torácica que desde la garganta. Entonces, ahí es donde se acumula esa energía. Lo mismo lo vemos repetido, incluso en fonemas muy parecidos en los cantos de los temazcales. ¿Bien? Por ejemplo, los nórdicos tenían lo que eran cabañas de vapor, que es ni más ni menos exactamente lo mismo que los famosos temazcales que uno ve en las culturas nahuatl, que se, digamos, conectaban, digamos, todos los elementos en un solo lugar, porque era el fuego, eran las piedras, era el agua con el que eh, enfriaban esas piedras y generaba ese vapor, y el lugar normalmente era casi subterráneo, digamos, tenía como una estructura muy ligada a la conexión con la tierra. A eso le sumaban estos cantos mágicos en las culturas quechua, en las culturas nahuatl, todo repetido de esa forma, y eran justamente repeticiones tal cual como lo vemos en las culturas hinduistas, los mantras, ¿bien? Que nos llevaban a una conexión, a un punto de conexión interior, en los cuales uno perdía, digamos, conexión con todo aquello que podía interferir, toda la parte exterior. Bueno, los druidas, desde la cultura celta, también tenían cantos especiales, cantos como de introspección. Eran dos los principales, los que se pudieron rescatar, porque a diferencia de los nórdicos, los celtas no dejaron, digamos, no dejaron ningún vestigio por escrito, ¿no? El idioma el idioma mágico que se llamaba de comunicación escrita que tenían los celtas, que era el Onham, que era un idioma, un alfabeto que está perdido, pero que normalmente lo que tenía ese Onham era mucha conexión con los árboles, porque cada una de las letras, las que se han rescatado, por ejemplo, cada letra representaba un árbol y como una función en especial. De los que más por ahí se han encontrado algunos vestigios, la letra B, la que es la Bey, en ese idioma, que era el abedul, que era un árbol de protección, la letra fern, que es el aliso, que es otro árbol, que era un árbol de liberación, el más conocido de todos, que es el duit, que es el roble, que era el, el árbol que representaba el liderazgo. Bueno, cada una de estas letras que iban conformando esos cantos, esas fonéticas, que solo manejaban en ese caso, sí, solo lo manejaban los druidas, a diferencia de los Galdar, que lo comandaba, digamos, la Seider, que era como la vidente o la persona que conducía el evento, pero se hacía a manera coral. ¿Bien? Los nórdicos era uno que decía, como quien dice, la voz cantante, era que conectaba, pero después tenía como su coro, que en realidad cumplía esa función de proteger el canal. ¿Sí? El Galdar lo que permitía era el punto de conexión. Conectaba y protegía, pero a su vez tenía un segundo anillo de protección a través de esa repetición que generaban aquellos que participaban del rito con la Seider, que generaban, digamos, esa pureza del canal, es decir, que nada interviniera o alterara la comunicación. No pudiera estar impactado porque vamos a aclarar algo por si la gente no sabe el porqué. En esos momentos planetarios, toda la humanidad, bueno, como fue en 3D siempre, toda la humanidad estábamos desconectados del Sol. Entonces, la energía espiritual real, la que viene de las plantas, debe estar en los soles.
y se conecta a la humanidad a través del campo atómico, arco, que es funciona como un sol también. Entonces, para este momento planetario, conexión a la energía espiritual, que es con la matriz de la luna, desconectados del sol y conectados a la luna. Hoy, para salir del holograma 3D, nos tenemos que deslinkear psíquicamente de la luna, de la matriz que nos conecta Tierra, Luna, Marte, y volver, digamos, si uno se desconecta de la luna o de la Matrix 3D, en automático conectamos nuevamente al cuerpo, porque eso hubiera alterado el control original. ¿Por qué entonces el canal en ese momento tenía que tener con los sabios de ese momento? Yo los conozco con la palabra de los sabios de ese momento, de cada tribu, de cada clan, porque entonces a través de ese canal perfectamente alineado se conectaba nuevamente directamente al sol. Muy importante el tema de la alineación y el canal, la protección del canal energético. Tal cual, y ahí generaban, digamos, trabajaban como en diferentes anillos. El anillo central, que era la Seider o Volva, ¿bien? Que era quien llevaba, digamos, esa conexión o tenía ese potencial de conexión. Después venía todos aquellos que conformaban ese círculo, que era como digo, un coro, bien, mantrando estos Galdastar, y todo esto se desarrollaba aparte en bosques. Los Claro. celtas, por ejemplo, tenían el bosque sagrado, que era el Nemeton, ¿bien? Que era donde directamente se iba a realizar este lugar, este rito, esta conexión, este vínculo con la divinidad. Eh, También los celtas lo trabajaban entre rocas. Bien. Por eso, por ejemplo, muchos centros eh, son como rodeados de círculos de rocas o en las mismas montañas también eran los cúmulos o túmulos que permitían esa conexión, esa protección. Es decir, estaban como acorazados, tenían muy en claro de toda aquella infiltración que se podía dar sobre el canal, entonces lo iban como cubriendo a través de estas tablas. Em, el Landissing, que era el canto druida digamos, como el más importante, que era ese el gran hechizo, era el que conectaba plenamente, no solamente al druida, sino que lo hacía extensivo a quienes participaban. Em, Todo este proceso se daba, digamos, en un entorno como natural, porque era los árboles, sobre todo, grandes conductores, como vos has explicado muchas veces, eran quienes tenían Poníamos de silicio. tal cual. Tenían el silicio que iban como antenas, entonces era como cuando uno tiene esos bloqueadores de señales, ¿bien? Claro. Bloqueaban la señal negativa, ¿bien? Todo esto un poco, ¿por qué lo comento? Porque bueno, hoy estamos como más trabajando sobre todo lo que es la frecuencia pi o la conocida como proporción áurea, que es como la estructura general de la naturaleza, ¿no? Hoy uno, eh, no sé, ve al microscopio eh, una hoja o lo ve en forma macro, no sé, el corte de un tronco o ve un caracol, va a ver esa estructura repitiéndose dentro de su conformación física, pero a su vez lo repetimos dentro de nuestra estructura de ADN. ¿Bien? Es decir, desde lo macro hasta lo micro. Micro. Todo es con la misma el mismo molde, la misma matriz. Exactamente, se utilizó exactamente eso mismo. Desde lo frecuencial pasa exactamente lo mismo. ¿Bien? Esto de trabajar en octavas se lograba conectar con esa frecuencia pi, que es la que activaba todo lo que es nuestra estructura o dorada, digamos, lo que se conoce como ese disco dorado o energía dorada que nos tiene como conectados a esa energía del sol, ¿no? Por eso, digamos, esta raza. Em,
todo eso, digamos, tuvo como un periodo muy parejo en el cual, como digo, celtas, nórdicos, las culturas andinas, las culturas nativas americanas. Estamos hablando de distintas épocas, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, las culturas andinas y las culturas eh, nativas mucho antes que las culturas nórdicas y celtas, bien, casi 800.000 años antes. Em, con lo cual esto también nos va marcando una circularidad al revés. Nosotros con André hace 2 años, creo, hicimos un par de Aulas. de aulas, con lo que eran los dioses blancos de América, en la cual hacíamos el camino desde todo lo que era Mesopotamia, las culturas nórdicas, las celtas, hasta llegar a América, desde América del Norte hasta América del Sur. Bien, esa conexión, ese contacto, ese hilo conductor. Bien, hoy lo que vemos es el camino previo a esto. Es decir, ese que estuvimos viendo con André en ese momento era el camino de vuelta. En realidad el camino de ida iba para desde las culturas nórdicas, que esto es todo, digamos, el proceso de Lemuria, Atlántida y otra vez esa parte circular que nos deposita en este plano que estamos trabajando en este momento. Porque siempre la evolución, discúlpame el bocadillo, siempre la evolución, Gonza, siempre es en círculo y cuando volvemos al inicio del ciclo, en realidad es para posicionarnos en el mismo punto de inicio, en una espiral superior. Claro, esto es una escalera en caracol, veámoslo como una escalera en caracol. Arrancamos de planta baja y vamos Ese para es el primer piso. ¿Sí? Esa es la proporción completa, esa es la proporción dorada, cuando hacemos todas las vueltas de espiral completas, y eso es la espiral Fibonacci. Exactamente. Tomando en cuenta también Fibonacci, que es lo que más se aproxima, digamos, desde lo matemático, lo numérico y lo estructural a la frecuencia phi, vemos, por ejemplo, en la música clásica, no se fue repitiendo esto mismo que nos estaban legando, esta conexión, esto que nos elevaba, que mantenía el canal pulcro protegido con una conexión directa. Bien, salvo algunos compositores, Beethoven, Bartók, Debussy, que usaban frecuencia Fibonacci, que lo que generaba eso eran los puntos de tensión en algunas obras. Cuando uno va viendo, digamos, no sé, cualquier música clásica, uno va viendo que tiene esos momentos de alegre cuando va pum, 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 va para arriba, que es como que vamos, como decía André, subiendo en esa escala, ¿no? Venía de un tempo, de un parte calma, y llegaba a ese punto máximo que es donde uno cuando escucha música clásica siente que vibra todo el cuerpo. Bien. Cla No todos los autores lo manejaban, simplemente estos tres que nombraba son algunos de lo que los manifestaban, sobre todo, que eran canalizados, básicamente, porque en realidad la música occidental se maneja o se basa los tonos desde puntos enteros, digamos, se basan en números enteros. La frecuencia Fibonacci, como tanto como la frecuencia phi, son fracciones, ¿bien? eso, Entonces, eso, está fraccionada justamente porque en ese plan de vibración no tenemos una constante, claro, va fluctuando, bien, en sí, ese ascendente. Por eso, cuando uno a veces compara, no sé, la música occidental con la música oriental, la música hindú, desde el oído occidental a veces nos parece como disonante, ¿no? Parece que está fuera de tono, como que es desarmonioso, ¿bien? La hicieron de forma, a nivel, digamos, tan cuadrada, tan estructurada, ¿bien? Fuera de lo que era esta frecuencia en phi, que todo aquello que está fuera de la cajita en la cual nos metieron nos parece como disonante, ¿no? Por eso, qué sé yo, cuando uno se pone o desde muchos años atrás, cuando empezábamos un poco con todo esto de empezar a meditar y demás, uno buscaba que a lo mejor la conexión, uno no ponía, no sé, música clásica para meditar. Buscaba música más bien con una estructura musical más ligada al oriental. sí.
de ahí se da el tema de la conexión de frecuencia a través del oído también. ¿Bien? Entonces, uno ve cómo fueron escondiendo también de esa parte, desde la música, de lo que normalmente a diario podemos llegar a consumir, ¿bien? También esa línea de desconexión, ¿bien? Em, Importante, perdón, Gonzalo, lo importante es que entendamos que hay una frecuencia que nosotros, si la volvemos a alinear, sobre todo en este punto a nivel individual, no masivo, porque no es que esté mal, la conexión masiva, sino que todos vemos la realidad externa y el planeta está todo negativizado. Entonces, por eso es un peligro en este momento la conexión en masa, ¿no es cierto? Porque vamos a conectar a la negatividad, no a la proporción perfecta. Nosotros lo que vamos a hacer en automático, cuando vamos para adentro, el foco es hacia adentro, en automático, es, volver a través de la frecuencia cuarta con proporción doblada, volvemos a linkear a la divinidad. Y ahí nada ni nadie lo puede interrumpir, intervenir, no importa que haya negativos en la cuarta dimensión, no pasa nada, porque nosotros tenemos nuestro bloqueo propio hacia toda esa parte negativa. Pero tenemos que saber cómo volver a recuperar la frecuencia dorada y estando todo, cada uno está en este momento en una fracción de línea de tiempo propia, viendo su evolución propia. Entonces, como hay mucho impacto de energía negativa, no vamos a poder lograr así el volver a las coordenadas originales de la frecuencia de la matriz natural original. Tal cual, digamos, justamente este blindaje que antes generaba ese poro por fuera, es el que desde la frecuencia dorada generamos en en nuestros diferentes cuerpos para evitar tener esa interferencia. ¿Bien? Y lo interesante también que se daba en estas culturas es que en pie de igualdad, digamos, quienes conducían estos procesos eran tanto hombres como mujeres, es decir, la energía masculina y la energía femenina estaba equilibrada desde ese proceso. ¿Bien? Sí. Cuando uno ve y pasa, no sé, a la etapa que estábamos viendo, ¿no? Desde la música clásica, no ve cuántas compositoras mujeres había, ninguna prácticamente en la historia. Es decir, es como que se borró también de ese lado la energía femenina en lograr equilibrar bien por el lado de las energías de creación, bien, la impronta o la frecuencia femenina. Em, Porque vamos a aclarar, Gonza, la frecuencia femenina, justamente por ser el ma no femenina de personaje, sino la energía magnética. Ay, qué divino, tener los perritos, Hay uno que atropelló a otro, o saludar. porque se escucha el gritito, mi vida. Vimos una colisión entre Qué bueno. Bueno, la matriz magnético, digamos, por eso decimos, no femenino como género, sino la matriz energética, magnética, que es la del divino femenino, no se puede violar, porque al ser está codificada para no ser violada, porque tiene que ser la matriz, el molde para plasmar realidades. bien, y bueno, en el tema, por ejemplo, de cuando se hacía toda la ceremonia, quien llevaba, sobre todo en los nórdicos, era una mujer, la Seidro Volva. Se la llamaba Volva porque era la que tenía el Volv. El Volv era un bastón de madera, que era lo que conectaba. Ella empezaba la ceremonia golpeando ese bastón y empezando rítmicamente. Entonces conectaba a través de sonidos y con la frecuencia de la madera era lo que iba llevando ese canal de conducción general. Eso a nivel masivo. Después tenían otra de las formas más ligadas a lo individual, que era la UTZ, que era, esto sí es
pleno, pleno, pleno un poco en la labor que tendríamos que estar realizando ahora, ¿no? Porque era, em, la UTZ es el significado real es como sentarse afuera o sentarse al aire libre. Literalmente se hacía eso. Se iba en total soledad a un punto X de la naturaleza, y se empezaba con una cuestión de contemplativa. Es decir, no la meditación tradicional que hacemos, sino de contemplación. Eh, Cosa que conectar hemos otra vez. perdido totalmente hoy. Nosotros hemos perdido totalmente la contemplación. em, Y se buscaban diferentes, digamos, desde, por ejemplo, cruces de caminos, porque ahí se sentía que la energía fluía, digamos, es donde confluían todas las energías y seguían circulando. Los bosques antiguos, para esa conexión con los elementales, los ríos, las cascadas, porque era ahí conectaban con el elemento agua y también con las huldra, que eran como las ninfas de agua. ¿Bien? Eran como puntos de conexión que cada uno tenía. Pero era eso, observarse desde esa inmensidad en la soledad para encontrar el ser, escuchar y ser. Era como la función em, de ese rito. em, a veces lo vemos, no sé, lo hemos visto en series que vos veías al héroe en el vikingo que se iba al medio de la montaña y quedaba ahí con su espada clavada como mirando la nada. En realidad estaba haciendo eso, estaba anclando su energía y logrando llevar esos mensajes a su ser. Era un viaje al interior, era reinventarse a través de ese viaje al interior. Qué Y bonito lo que estás diciendo, porque repito y repito, es que eso es como tenemos que reconectar nosotros todos en tercera dimensión. Nos desconectamos de la matriz original y de la que tiene el programa, el software Divinidad. Repito, la matriz ficticia 3D tiene el programa Dualidad, la matriz real tiene el programa Divinidad y todo es con proporción dorada, código dorado, la proporción áurea perfecta. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. No tenemos que hacer ninguna otra cosa. Y esto es contemplando la matriz, entrando en la misma sintonía y armónico que la matriz natural, y eso es únicamente cambiando el foco y yendo para adentro. No, el foco es uno mismo. por eso vos fíjate que hay, quise un poco contar los dos puntos, ¿no? Desde lo grupal, que lo grupal lo que hacía era en ese momento hacer esa protección, porque no nos olvidemos, vos lo mencionaste, es decir, el flujo de energía que había de conexión era muy bajito, era como que estaban, Muy bajita. digamos, buscar esa señal para que eso llevara y bajara. Entonces, bueno, debía ser encima protegida, porque estaba pretendían intervenir. Y luego está la conexión, que es el trabajo de ahora, conectar con el ser, desde lo contemplativo, encontrar ahí la inspiración. ¿Bien? En ese espacio, ahí es donde se recibían esos mensajes, se canalizaba aquello que iba a tener que realizar, iba a encontrar su rumbo. ¿Bien? Eh, y eso se hacía 2 o 3 veces en distintos puntos del año, sobre todo aquellos que tenían funciones de mando, es decir, que tenían que como comandar o llevar adelante, Mm. digamos, funciones de guiar, ¿bien? Eran que tenían como eran más operativos, ¿no? Em, quienes tenían que diseñar una estrategia o quienes tenían que buscar lugares para poder expandirse. Entonces ahí era donde, en ese paso interior es donde encontraban esa inspiración. Em, eso lo podía. Todos los druidas, perdón, que es una pregunta que me surge a mí. En los druidas, entonces, la función de los druidas, por ejemplo, entre otros, ¿no? Eh, ellos era ser ellos no tanto maestros, sino asegurar el punto de conexión. Era los druidas, sobre todo, los druidas eran muy multifacéticos, había como distintas ramas de druidas. Estaban quienes trabajaban desde este punto de conexión, que era como una especie de oráculo también, porque pero también estaban aquellos que eran estrategas militares, otros que eran consejeros, otros que eran embajadores. Es decir, dentro de los días cumplían diferentes roles, siempre muy cercanos a aquellos que tenían que tomar decisiones o eh, tenían, como entre comillas, el poder. De hecho, yo siempre lo comento que el que otorgaba, por ejemplo,
al rey o al jefe de clan, o lo investía, digamos, era el druida que le entregaba un bastón, de ahí sale lo del bastón de mando, ¿no? Un bastón, una vara de madera de un árbol que elegía la gente y el druida como que era el árbol que representaba el poder de ese clan. Entonces, de ahí surge también lo del golpe de Estado. Es decir, cómo se le sacaba poder a ese jefe de clan o a ese rey. Cuando si ese estaba haciendo mal las cosas y el pueblo se rebelaba, lo que hacían era talar el árbol del cual había venido su bastón de mando. Entonces era decir, te saco el poder, te corté el poder. Todo tiene su explicación perfecta. Eh, Esta es la parte que me encanta de tus relatos, Gonzalo. La parte donde toda la información encaja perfecto y la podemos entender. Esto es historia planetaria, esto es riquísimo. Se te agradece tanto, tanto. Gracias. Pero siempre muy ligado la madera, ya sea desde, como te decía, desde los Ham, era esta lengua escrita desaparecida ya, eh, hasta lo tradicional para llevar ese poder o esa conexión. Vos te decías, las polvas tenías el bol, ese bastón, los druidas tenían los báculos, ¿bien? Em, yendo a los Hopi, los Kachina, que los Kachina no eran, eran como intermediarios, eran los comunicadores, se los ponían como comunicadores. Ellos tenían un bastón que se llamaba pajos, que era un bastón de oración, tenían madera con plumas. ¿Bien? Entonces era como la conexión entre el cielo, con las plumas, y la tierra. Em, en todas estas razas, en todas estas culturas, tenían el báculo, el bastón, como una cuestión de conexión y protección. Bien, pero sobre todo eso, conexión. Y era tipo la unión de los reinos, ¿no? En el reino vegetal con el reino animal. Por eso, a veces cuando vemos las varitas mágicas, ¿no? Que eran una vara con un cristal, Ahora los entiendo de báculos, dónde viene todo, Gonzalo. porque era la unidad trina, eran los tres reinos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal humano. Entonces, las tres energías en concordancia generaban, digamos, esa energía única, el somos uno, es decir, el lograr que aquellos seres que hoy los vemos, lamentablemente, no todos, pero lo vemos como cosas inanimadas, ¿bien? Eran Ay, sí, qué horror, naturaleza. Nos enseñaron en la escuela. El peor horror que yo escuché en mi vida, que la naturaleza esté muerta. las culturas nórdicas y las célticas eran anímicas, es decir, en toda la naturaleza veían lugares con ánima, con alma. Por No, eso era una comunión y por eso participaban los árboles, las rocas, participaban de ese rito, de esa energía, porque estaban todos en congruencia, estaban todos trabajando en un punto común, ya sea desde la protección o desde la conexión. Entonces, era unificar cada una de esas energías en un punto común, en una faz común. Que era, a ver, en ese punto, el humano estaba como en desventaja si fuéramos a los otros reinos. Porque los otros reinos ya tenían su frecuencia pi dentro de su estructura y activada, ¿bien? Y la estaban usando, y nosotros estábamos haciendo los palotes recién de nuestro proceso y encima con poca energía para poder activarlo. ¿Bien? Entonces, la idea, vamos a agregar este bocadillo, la idea es que en los otros reinos, en el reino último evolutivo de esta matriz natural, que el último escalón es generar el humano en luz, era generar el ánima independiente, la individualización del ser, ¿sí? En el reino mineral, vegetal y animal, podríamos decir así, de 4 patas, por decirlo de alguna manera, porque nosotros también iniciamos como humanos en el nivel homínido, iniciamos como animal homínido. Después pasamos al cuarto reino, que es el humano, pero como estamos hoy. Entonces,
el alma es un alma colectiva para todo el reino. La idea de llegar del animal al homínido, pasar al homínido y el homínido al humano luz. Entonces, ahí lo que hicieron en el plan fue pretender que cuando se pasara del reino animal al reino humano concreto, se individualizara el ser. Ahí es donde conseguimos la individualización que hoy tenemos cada uno. Bueno, sí, 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 esta comunión que se daba, era un poco el paso este intermedio entre uno y otro, ¿no? Pero en ese plano, en esas culturas, y estamos hablando de 2 puntos distintos, ¿no? Estamos hablando, no sé, de los celtas, con los Hopi, manejaban sus estructuras, sus tiempos, sus celebraciones, eh, sus propios logros con otro tipo de reloj. Ahí, digamos, el reloj que utilizaban eran las estaciones y lo iban midiendo también en el ritmo de la naturaleza. Es decir, cuando uno ve las celebraciones, no sé, los celtas, lo que es Samhain, que es lo que hoy derivó en la famosa Halloween, ¿sí? En realidad era un rito que finalizaba el 31 de octubre, el invierno, y era la conexión entre los planos. Pero después tenías el Beltane, que era el inicio del verano, en mayo, el 1 de mayo, que estabas mm, eh, agradeciendo la fertilidad. ¿Pero por qué la fertilidad? Porque era la época que comenzaban las cosechas. Entonces vos unías esa celebración como grupo acorde a que estabas celebrando esa prosperidad que te estaba brindando la naturaleza. Bien, el esfuerzo lo puso el hombre en cultivarlo, pero también estaba esa energía de la naturaleza que era lo que te estaba dando ese fruto, ¿no? Lo mismo pasaba con los Hopi. eh, el Soyal, que es en diciembre, eh, era el momento donde había mayor asiduidad de lluvias, entonces era el momento de la purificación, es decir, el agua como elemento de purificación. Eh, hay un ritual, una de las fiestas, que se la conoce como la fiesta de la habichuela del frijol, se llama Pouamuya, Pouamuya, que se da en febrero, que dura 9 días y era el ciclo, digamos, que germina un frijol, un poroto, y era el camino del niño para transformarse en hombre y de la niña para transformarse en mujer. Entonces eran 9 días en los cuales se celebraba ese paso de la niñez a la hombría, o de la madurez, era como un rito de iniciación, pero lo que medían esos días era cómo germinaba ese poroto, ese frijol. ¿Bien? Por eso, Hacer todo por otro materia natural. todo por matriz natural. Em, Incluso los, eh, los Hopi tenían como una época de en la cual volvían a las montañas. Ellos tenían diversos asentamientos, pero los asentamientos tenían un lugar en particular, eran soterrados los lugares donde hacían em, sobre todo cualquier tipo de celebración, eran como cámaras subterráneas porque ellos lograban la conexión con los seres intraterrenos. Más allá de que los Hopis tenían muchísima conexión con Orión y con Sirio, ellos sus celebraciones las hacían en estos lugares que eran circulares y tenían como túneles hacia el interior, cámaras sagradas hacia el interior. Em, Estaban protegidos ahí según, digamos, su mitología, los seres que habían escapado del diluvio. ¿Bien? Estos son, digamos, claro, son los que se los llamaban los hombres hormiga porque se habían refugiado dentro de la tierra. Ah, los humanos hormigas, sí, sí, perfecto. eh, De que en realidad, digamos, ese los humanos hormigas salvaron en ese momento
cualquier cantidad de humanos de ese momento para que no se ahogaran en el diluvio. Se los llevaron a las cuevas internas, sí, sí, sí. Bueno, es toda esta parte de los seres que fueron rescatados de la parte de las caídas de Lemuria y Atlántida, ¿bien? Por eso digo que esta circularidad, digamos, toda esa sabiduría que contábamos en el aula, que venía de lo nórdico a los, como los indios blancos de América, también primero fue al revés, ¿no? Estaban refugiados todos estos seres que conectaban los Hopi a través de, como digo, los Kachina, eh, eran estos intermediarios de sabiduría, eran quienes dirigían cualquiera de estos rituales. Em, pero es muy rico en cuanto a la sabiduría de los ritmos de la naturaleza y manejándose eh, en cualquiera de con estos ritmos de la naturaleza, estaba bien sincrónico. Y no había nada que te interrumpiera en ese proceso natural. Em, en, Conexión. Nada interrumpía el flujo de frecuencia de conexión. Los Hopi incluso tenían, como el momento de volver a las montañas, tenían también un ritual más Mam, que era y julio, que cuando comenzaban las grandes temperaturas, los grandes calores, bien, y se debían refugiar en lugares que eran menos cálidos. Estamos hablando de que los Hopi habitaban en un sol, en zonas extremadamente calurosas. Entonces, en ese momento era llamado vuelta a casa, ¿no? Vivían a esos lugares más frescos en las montañas, bien, y ahí donde hacían toda esa conexión con los seres intraterrenos. Ahí iba en busca de esa sabiduría. Era como, retirarse a adquirir esa sabiduría desde también, una cuestión hasta más, aislada, ¿no? Como aislarse del entorno para lograr esa sabiduría, ese viaje hacia adentro, ¿no? Ahí literal, porque era, incluso como digo, eran subterráneos, uno iba, por debajo de la estructura terrestre, superior. Em, entonces, cada uno de estos puntos en común, empezamos hablando de la frecuencia y estuvimos hablando de cómo conectaban con el ciclo natural, em, trasciende esos tiempos y esas distancias, igual que la simbología. em, Cuando hablábamos contigo el otro día del tema de los espirales, esto que hablamos, ¿no? De nuestro ascenso, que es una espiral. El espiral formaba parte no solamente de la frecuencia la frecuencia Fibonacci arranca de cuadrados y va formando una espiral ascendente en el cual duplica el número siguiente, ¿no? Pero es una espiral. Eh, los celtas tienen el triskel. El triskel celta son tres espirales unidos desde el centro, ¿no? Es la conexión de esa energía infinita. Em, los nópticos también utilizan se llama los espirales enlazados entre sí. Es lo que conectaba los diferentes mundos de esos espirales, que es, eh, ellos tienen esa idea de multidimensionalidad, ¿no? Por eso los 9 puntos que se mencionan, bien, desde los distintos planos, ellos lo veían como en forma, ¿no? En forma paralela uno con otro y que uno podía ir conectar o pasar de eh, plano a plano a través de esos espirales. Em, el triskel, que es el que más conocemos, es como la spira mirabilis, porque es el que generaba ese milagro de la ascensión, el milagro del paso hacia el punto siguiente. Bien, esa conexión entre, que después lo toma el catolicismo en la Trinidad, Padre, perdón, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, esa Trinidad, que ahí también eliminaron el y femenino, pusimos la paloma en vez de. Ahora yo la verdad que ahora siento todas las comparativas, mi mente va rapidísimo siempre y enseguida ahora puedo observar lo que es todo, cómo fue construida la Matrix y digo que siempre en todo ellos trataron de conservar la estructura, o buscaron la pata de desconexión. eh, y ahora a mí me da risa porque realmente lo miro, bueno,
no me engancho en quedarme ahí, digamos, en la bronca de la desconexión, sino a veces yo siempre digo, concluyo esto, realmente los tuvo su parte, que era la la hicieron bien. No, no resultó bien para nosotros, para la polaridad luz, pero digamos, fue como una perfección de desconexión, porque también esto tiene un plan, es que por eso decía lo de la individualidad del ser cuando pasáramos de todos los reinos al reino humano. El alma va encarnando hasta que se individualiza, porque la desconexión tenía que ser el trabajo feo y duro, y lo tuvo que hacer la polaridad negativa dentro de los escenarios de la Tierra. Pero es que por plan había que desconectar, porque entonces, desconectando de la estructura de unidad, digamos, se logra la individualización del ser, y el ser por sí solo, ya con un gradiente de conocimiento y de experiencias individualizado, ya tenía que volver a conectar a la divinidad, pero para sí propio, para transformarse hoy, lo que tenemos que ser hoy, que perdón que lo diga así con palabras simples, pero ser dioses creadores de realidades. Ya no esperar que un líder o un, bueno, como fuera en su momento, un druida, etcétera, creara la realidad por nosotros. Y entonces ya individuales y volviendo a conectar al armónico de sonido de proporción phi, todo eso se llama energía de punto cero, o neutra o energía libre, entonces es lo que nos posiciona a nosotros como seres individuales y podamos empezar a crear las realidades en la Tierra en base a nuestra creación, dioses creadores. Tal cual, por eso me gustó mucho también traer el término, esa experiencia que es el UTZ, que esto de sentarse afuera, esto de conectar individualmente, porque se daba en la misma civilización, en la misma cultura, eso de como de lo colectivo, pero que había uno que solamente conectaba y pasaba el mensaje a otro, que era el Seiger, la Seiger, ¿bien? Y el UTZ, que era la conexión propia, es decir, uno ir a buscar en esa contemplación ese mensaje, esa conexión, esa orientación digamos, que te llevaba a tomar la decisión a vos, sin ningún tipo de filtro, Es, sin ningún tipo de intermediario, sí, ¿bien? exacto. Eh, Uno encontraba esa respuesta y Línea se daba en directa, eso. conexión directa, línea directa y por voluntad propia, porque por eso nosotros hemos vivido todas estas secuencias que hoy las tomamos como que, como no entendemos el objetivo, porque nadie se ocupa de explicar, no digo de los humanos, digo de la administración planetaria o de los que son líderes, digamos. Nadie se ocupa de explicar para qué es esta conexión, que es justamente para que el individuo ya empiece a funcionar, bueno, lo que decíamos y que lo hemos hablado también en las aulas, a lo que nos toca vivir al momento que hemos llegado actual, que es el momento ontocrático, la soberanía del ser. Tal cual. Digamos, es ese uso del poder individual que lo tenemos todos, que no hay, como decimos, el sector VIP y el sector común, ¿bien? Pero que tenemos que tener esa plena confianza de salir de ese proceso a veces paternalista, maternalista, que siempre necesitamos que nos hagan UPA y que alguien nos lleve, ¿no? Ya aprendimos a caminar, ya estuvimos gateando. Famoso, vamos a esperar a ver qué nos dicen que tenemos que hacer. Si seguimos en esa tesitura, vamos al fracaso porque volvemos a ser, no sé si utilizo bien la palabra, abducidos o jalados otra vez por la otra matriz, por la matriz del holograma. Y, no, y justamente tenemos que salir. Tal cual. Bueno, hoy vamos teniendo algunas de estas herramientas que a veces, como digo, es mirar un poquito hacia ese pasado, a esa raíz básica, y estamos hablando, digamos, de que ahí la única tecnología que utilizaban era esa tecnología que exportamos nosotros mismos. Bien, no había no sé, un Blu-ray, no había, no sé, conexión a Wi-Fi, no había absolutamente nada. Lo generaban esa conexión a través desde lo fonético. Digo que teníamos esa herramienta en forma muy natural, es decir, se generaba a través de nuestra propia voz.
¿bien? No había ningún aparatito de por medio. No había que conectar a Spotify, ni había que conectar ninguna red social para que lo reprodujera por nosotros. Em, es muy interesante cuando uno escucha los Galdar, la potencia que tiene, la potencia que tiene es como cavernosa la voz y la repetición, que hasta podría vos decir, ay, esto es como, no sé, debe ser algo malo porque vibra de una forma tal, ¿no? Pega de una forma tal, em, pero lleva a eso, ¿no? Al punto de que activemos nosotros mismos cada una de estas fibras que tenemos que activar, ¿no? Y desde un canal protegido, que es otra cosa, ¿no? Eso va formando esa red de protección. La matriz está toda protegida por sí misma. Llevas de la naturaleza y tenemos los elementales y todo está tejido en una misma matriz. Y ese es el sello de protección en la matriz natural. Exacto. Tal cual. Así que bueno, esta primera parte de la información. Es magnífico, Gonzalo, espectacular. Y después nos vas a seguir, que ya te comprometo. Mm. Sí, sí. Vamos a otros capítulos siguientes. Siguientes, espectaculares. Me hiciste acordar también, Gonza, que podemos volver a levantar en ambas redes las aulas. Em, Sí, está la de los dioses blancos de América, creo que está, sí, estaba, me parece que está en tu canal de YouTube, estaba grabado en el canal. ¿Sí? Em, sí, 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 creo que sí. Eh, Tiene que haber quedado, en teoría guardamos todo, así que salvo que haya pasado algo, me parece muy interesante porque también, Gonzalo, vos nos explicaste en su momento la función, porque la gente lo pregunta mucho esto, la función de cada etapa de cada civilización en la Tierra, dentro de lo que era una raza madre, se dice, la raza polar, la raza hiperbórea, la raza lemuriana, la raza atlante, esas son madre, la estructura madre de una raza, pero dentro de la evolución completa de una raza madre está la secuencia de cómo se fueron pasando civilización tras civilización y continente tras continente, cómo fue haciendo la ruta o el circuito de todas estas tecnologías, porque esto nosotros lo tenemos que entender hoy, que entendemos ya de inteligencia artificial y de informática, lo que tenemos que entender es que esto era y es tecnología cuántica. Es sí, como sí, sí, encriptada. Lo que sería un canal encriptado estaba desarrollado, ya sea desde la simbología o desde la frecuencia sónica, eh, milenariamente. Por eso, exacto, eh, hacer la comparativa de que fonéticamente lo mismo hacían, no sé, los nórdicos, desde los Galdar hasta los Hopi, en esas ceremonias que iban haciendo, en ese canto gutural, monocorde y demás, era exactamente lo mismo. Y estamos hablando de dos puntos distintos del planeta, de dos épocas distintas, que al día de hoy muchas razas relativas mantienen, digamos, ese canto. Los mismos, las tribus africanas, cuya base fundamental es los instrumentos de parte, ¿no? Los tambores el vals, y la voz grave. sí, Fíjate que todos también, cuando uno, no se ve una película, un documental de cualquier tribu africana, su canto es así, como monocorde, bien grave y secuenciado, y acompañado normalmente de tambores. de tambores. Eh, Eso genera, digamos, en sí un poco el punto de conexión, o el punto de foco. Lo que en realidad nos lleva es a hacer foco, ¿sí? Porque la música del tambor que pega es en el pecho. Todos somos una caja de resonancia. ¿Sí? Eso quiero que se entienda más que nada. Es que nosotros, creados, parecemos físicos, estructurales, físicos, materiales, materia dura, pero esa es la cáscara que tenemos nosotros. Porque nosotros en realidad funcionamos a frecuencia y a sonido. Eso es la inteligencia cuántica que tenemos como estructura, como el habla humano. De hecho, por ejemplo,
cuando uno abre los registros a una persona, en la oración de apertura, se menciona, se pide el nombre completo de la persona. ¿Por qué? Porque la frecuencia sónica es lo que conecta, es como si fuera la frecuencia de identificación. Y se puede llamar Juan Pérez, pero hay por 500.000 millones de Juan Pérez. Pero cada Juan Pérez tiene una frecuencia sónica igual. Eso es lo que, digamos, alinea el ataque con ese nombre, esa frecuencia, y dice, este es el caponcito de fulanito, acá está su información de la calle. Entonces, es frecuencial. Es frecuencial, exactamente. Y después viene algo más interesante, eh, porque yo no me acuerdo si lo alcanzamos a hablar, no recuerdo, Gonza, en las últimas aulas, porque luego, como última civilización antes de esta actual, la civilización hebrea, dentro de la etapa sumeria, la civilización hebrea, justamente por su simbología, en su simbología de letras tiene la frecuencia del sonido, justamente esa es como enganche, es la antena, la señal, digamos, de Wi-Fi que conecta en directo, puentea con nuestra glándula pineal, la letra hebrea. Lo dimos en un aula de tecnología espiritual de punto cero que conectamos justamente todo lo que era la energía de las runas con toda la parte de letras y fonética Hebrea, hebrea, que dimos también 2 aulas. La anterior la habíamos conectado toda la parte de Sumeria, relacionado también con la parte de nórdica, y después dimos con toda la tecnología espiritual de punto cero relacionado con las letras hebreas. Y los atributos y virtudes de cada una. me acordé. Gracias, ya me acordé. Lo tenían vacío, no me acordaba. Claro, exactamente. Bueno, porque podríamos decir, no que es la mejor, porque todas en su momento y en su forma correspondiente a la cultura era la conexión real. Así que ninguna mejor que otra, ni mucho menos. Pero la última tecnología de punto cero fue antes de nosotros actuales, ahora de hacer ahora una conexión nosotros, fue la que se hizo en Sumeria. Para eso se gestó Sumeria, la civilización de Sumeria, porque, bueno, de hecho el árbol de la vida, cada sefirat del árbol de la vida, justamente es un punto, vos tenés que hacer tu, digamos, camino propio interno y lográs una sefirat. Y la sefirat ya vibra en una frecuencia, que conecta, ya haces un paso de conexión a la divinidad. Eh, Claro, el Sefirat y el árbol de la vida, el Yggdrasil, mantiene también los 9 puntos, y es ese paso que habla de la espiralidad, digamos. Va desde los reinos inferiores, bien, digamos, el reino de los muertos o de ese inframundo, el paso ascensional en cada uno de esos 9 puntos hasta los reinos superiores. claro, Que es una escala ascendente. en escala ascendente, exactamente. Nada más que deduzco yo que, porque estábamos en plena dualidad, en fin de Atlántida y la parte de Sumeria, que tenía la columna, viste que tiene 3 columnas el árbol de la vida, la columna positiva, la columna negativa, y a medida que lograbas un sefirat en la misma, sí, en el mismo nivel de energía, entonces se activa la sefirat de la columna del medio, que es la que ya te da el puente de subida a la espiral siguiente, sefirat, sefirat, izquierda y derecha, y te da la conexión, El punto medio. al punto medio. Exacto. La columna del medio es la que se va formando con la energía de punto cero, proporción dorada. Y lo quiero aclarar, porque todas las tecnologías naturales, la matriz natural, todas, no la hebrea, hoy actual, yo veo que hay una divulgación impresionante de información, que son todas las tecnologías negativas, que la información la hayan distorsionado de cómo usar la tecnología original. Bueno, claro, todo lo que está impactado y distorsionado, la persona va porque no sabe nada, va abducida, y entonces hay una afectación que puede ser que vos la persona derive, no la tecnología, porque las tecnologías esas están todas encriptadas en proporción fijada.
Entonces, no tengamos miedo, o lo que tenemos que tener es la certeza de dónde la tomamos con la información. Por eso agradezco tanto tu información, querido Gonzalo, porque lo que tenemos que saber es que si usamos la tecnología bien como era en el original de la cultura, sin distorsión, justamente nos lleva a conectar con la frecuencia Fi dorada. No es que todo lo que vamos haciendo tiene que estar negativizado o impactado. Por eso siempre es una lucha que tengo, ¿no? Cuando yo digo, cuidado, cuando toman en grupo, no tomen esto. A ver, porque eso es la distorsión a donde cuando uno no tiene ni idea de la información y de cómo son estas tecnologías y cómo trabaja en general, no la de tal cultura u otra, sino cómo trabaja la proporción dorada, la proporción phi, el aura perfecto, digamos, que en realidad lo que funciona es un toroide de energía que entra y que sale, que no tiene interrupción. Y entonces ahí es donde vos creás el escudo. Ahora, si vos ya ubicado así usás estas tecnologías, estás usando lo que tenemos encriptado en el ADN en forma de frecuencia y sonido. Por eso ahora lo que nos toca como última conclusión, porque quedamos a la espera, tenemos que poner fecha y quedamos a la espera de parte 2 y parte 13. Yo Hacemos con quisiera, la saga, hacemos pues con si la la saga. saga, como el Señor de los Anillos. Es Tal cual. Gonzalo, te juro, desde mi humilde opinión, no hay muchas personas que sepan como vos toda. Encima te has traído a esta encarnación la genética, porque en esta encarnación también sos vikingo nórdico. Vamos, Me encanta, bueno, no podemos negar. no podemos negarlo. De acá viene la información perfecta. Bueno, cerramos acá por hoy, pero vamos a continuar con esto de entender la energía de punto cero, la energía primordial, la energía que conecta la divinidad a través de tecnología cuántica. Vamos a seguir entonces, te sustraigo, te obligo, digamos, a hacer 2 o 3 más donde completemos todo esto. Esta información la debemos saber, querido Gonza, porque es a través de la tecnología de frecuencia, donde nosotros volvemos a conectar a la divinidad. Entonces, vamos a activar el ADN, que esto es nuestra quinta dimensión, el volver a conectar a la divinidad. Esa es nuestra quinta dimensión y nos va a reconectar así a la malla de pentadodecaédrica, que es la malla antigua, que es como se manejaban bueno, todas estas civilizaciones que vos nombrás se manejaban conectadas a las mallas naturales, y ahora nosotros tenemos que salir de la malla ficticia del holograma y conectarnos a la matriz natural que siguió existiendo siempre con todos los otros reinos menos el del hombre o el del humano. Sí, por eso también el ataque que sufre ¿Qué? el tema de la naturaleza, la degradación y demás, va apuntado a eso. Cuanto menos naturaleza ella, menos posibilidad de conectar hay. Exacto. Pero lo que no sabemos los humanos, y es lo que nosotros que sabemos, lo tenemos, quiero decir que sabemos no por sabiondos, digamos, como decíamos en la escuela, sino porque sabemos el plan original para el humano, el plan divino como es. Entonces ayudamos con esta información, ¿no es cierto? Desde nuestro humilde lugar. Em, lo que tenemos que saber es que nosotros ahora no tenemos que hacer nada novedoso o nada raro. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a funcionar como funcionaba la cultura inicial atlante, los que se conocían como los Atlas Ra o los hijos del sol en ese momento, que después se entendió a esos seres como los nativos. Hoy, por ejemplo, los nativos andinos, no importa de qué colonia, ¿no? Y bueno, y entonces tenemos que volver naturalmente a usar la matriz natural y eso es lo que nos saca de la tercera dimensión y nos conecta a la quinta. Querido Gonza, quedamos comprometidos para una próxima secuencia de esta información. Bueno, te agradezco muchísimo por tu voluntad de explicarnos todo esto. Te esperamos la próxima. Gracias, gracias. Y nos despedimos por este capítulo de todas las personas también que nos acompañan. Gracias, querido Gonzalo Gorostarzu. Sí,
A ti, y bueno, nos despedimos y quedamos a la espera de la próxima secuencia de proporción dorada phi, matriz natural, energía de punto cero. Gracias, gracias, hasta luego.